¿No está un poquito alto esto? Yo no quiero que salgáis con dolor de cabeza esta noche. Porque gracias al Señor el Señor nos ha dado una buena voz. Entonces, por ahí. Estamos en Romanos 9. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al 18. Pero antes de leer, hay algo que llama la atención en esta parte del libro de los Romanos. Como llevamos el estudio de Romanos sistemático, yo me he dado cuenta, y no sé si tú te habrás dado cuenta, que el capítulo 9 hasta el 11, 9, 10 y 11, es como si Pablo cambiara de tema. Está dando, ¿os acordáis que estábamos dando la justificación por fe? La ley, la posición que tiene, todo este tipo de cosas, y de repente él para todo esto, cambia el tema, introduce ahora al pueblo de Israel. Los capítulos 9, 10 y 11, él introduce al pueblo de Israel. No nos olvidemos que Saulo de Tarso, él es israelita según la carne y es de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y él en estos capítulos nos va a explicar el propósito divino para Israel, literal, su existencia, el propósito por el cual fue dejado por un tiempo y el propósito por el cual él será restaurado en el futuro. Todo eso Pablo nos lo va a enseñar en el capítulo 9, 10 y 11. Y hay algunos estudiosos de este tema de los romanos que ellos dicen lo siguiente: Pablo posiblemente escribió esta parte de Romanos antes de escribir el libro de Romanos, o es posible que algunos hermanos, después de años, hayan insertado estos capítulos en el libro de los Romanos. Ellos dicen esto posiblemente en el siglo pasado y siglos anteriores. Pero yo creo que no. Y además yo pienso que aquellos comentaristas que decían esto, hermanos nuestros, en los siglos pasados, yo creo que se retractarían de ello por los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos años, ya que desde el pueblo de Israel, desde 1984, Israel tiene una relevancia tremenda. Por tanto, Pablo no perdió el hilo. Y en estos días, estos capítulos realmente tienen mucha importancia. Es más, son más entendibles en la Iglesia del Señor estos capítulos en el tiempo que vivimos que hace 3 siglos, por la relevancia que el pueblo de Israel adquirió a partir de 1948, donde empezó a ser contada entre las naciones. O sea que nos damos cuenta de que estos capítulos no están ahí porque hubo un comentarista que lo puso. No. Habíamos hablado de no perder el hilo, y Pablo no pierde el hilo. Y vamos a aprender cosas importantes de por qué inserta a Israel en un tema tan importante de Romanos como la mayoría que está hablando es doctrina. ¿Captamos el hilo? Bueno, vamos a leer y vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta parte. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque podemos tenerla en nuestro idioma, podemos leerla aquí en Australia, Señor, en el castellano, podemos meditarla. Gracias, Padre, por la preservación de tu palabra, que a través de los siglos ha quedado preservada de las guerras, de las situaciones de conflictos, y hoy podemos abrir tu santo libro y saber que es tu palabra. Te damos las gracias por tu consejo que permanece, y te damos las gracias por hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han hecho posible que esta palabra hoy la hablamos y la podamos leer. Gracias, Padre. Gracias por la libertad que tú nos das en Australia de poder hacerlo. Y gracias, Señor, por el consejo sabio que tú tienes en ella. Guíanos, Padre, con la luz del Espíritu Santo, para que en esta noche, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí,
podamos abrir llenos de tu sabio consejo y que seas tu Señor guiándonos y guardándonos durante este tiempo. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. ¿Estamos todos ahí? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Israel, de Isaac, nuestro padre, y no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciere no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dije: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Tremendas cosas Pablo está diciendo aquí, en todos estos versículos. Para comprender un poquito el estudio de esto, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vemos del versículo 1 al versículo 4, vemos un sentimiento profundo de Pablo. Hay un sentimiento en su corazón. Eso es lo primero que vemos. Y esto nos va a enseñar a saber dónde están nuestros sentimientos. La segunda parte que vemos es del versículo 4 hasta el versículo 18, si podemos continuar hasta el 19, 20, 21 y más. Vemos la soberanía de Dios en cuanto al llamado. Cuando decimos llamado es la elección para la salvación. Dos cositas que si las meditamos un poquito nos van a servir de gran ayuda. Cuando yo estaba meditando sobre esto, realmente me ayudó bastante. Ese es el deseo que yo tengo, que al leer esto y meditar en esto pueda formar en ti un deseo. Lo primero que vemos, cuando una persona queremos conocer sus sentimientos, hay alguien que dijo: tenemos que meternos en sus zapatos. No sé por qué, a lo mejor le cae demasiado grande y no puede, pero es una forma de identificarnos con él. Gracias. Y vemos que aquí nos tenemos que meter un poquito en los zapatos de Pablo para darnos cuenta de lo que está pasando. Y él dice que hay una tristeza interna en su corazón. Es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Me equivoco? Es lo que dice Pablo, que hay una tristeza interna y continuo dolor en su corazón. No esporádico, hay un continuo dolor en Pablo. Es
Es un sentimiento profundo. Esto no significa que Pablo perdió el gozo del Señor. No, no, no. Pablo no pierde el gozo del Señor. Pero él dice, hay un sentimiento profundo. Y él dice, no miento, y mi conciencia me da testimonio, que tengo un gran dolor en mi corazón por mis hermanos en la carne. Tristeza de corazón. ¿Por qué? Porque cuando él predica de la salvación en Cristo, de la salvación en Jesús, en su mayoría, sus paisanos rechazan el Evangelio. En su mayoría. Había mencionado que él es israelita, descendiente de la tribu de Benjamín. Había habido muchas conversiones durante el primer siglo. Y eso en el libro de los Hechos nos damos cuenta de eso. ¿Os acordáis cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés y 3.000 personas vienen al conocimiento de Jesucristo? ¿Os acordáis cuando, si miramos en el libro de los Hechos, vemos como muchos de Israel, muchos vienen al conocimiento de Jesús? El fundamento de algunas, o el inicio de algunas iglesias, en su mayoría eran judíos creyentes. Pero solamente era un pequeño remanente. Sería como un 3% de la población de lo que serían los judíos en el tiempo de Cristo. Un 3%. Era un pequeño remanente, no todos, ¿verdad? Para este hombre, ferviente, devoto, él llega a decir lo siguiente. Fijaros hasta qué punto Pablo llega a decir esto, que la verdad a mí cuando lo leo, y si no te tiene que conmover, porque Pablo dice, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo. Y uno diría, este hombre parece español, porque este exagera mucho. Los españoles tenemos fama de que exageramos mucho. Bueno, aquí Pablo, cuando menciona la palabra anatema, fijaros lo que te quiere decir. La palabra anatema significa consagrado a destrucción en el infierno eterno. Fijaros lo que Pablo está diciendo. Aunque Pablo sabe que esta clase de intercambio es imposible, él expresa su amor profundo por su gente. Hasta tal punto que él dice, si realmente yo me condeno y ellos se salvan, bendito sea. Fijaros lo que dice Pablo. Tremendo amor. Este hombre tiene un tremendo amor. Él tiene el apostolado de los gentiles, pero su primer amor es para la nación de Israel. Y es tanto su amor que interpone su propia perdición, que si fuera posible, pero no es posible, estaban en Cristo, pero si con ello fuera posible que muchos de su nación creyeran en el Evangelio. Y hermano, esto es digno de detenerse un poquito aquí, para hacer un balance de nuestras propias vidas como creyentes. Pero también, si os fijáis que hay hombres en la Biblia que han tenido este mismo sentimiento. ¿Os acordáis cuando Moisés, cuando el pueblo elige el becerro, ¿verdad?, de oro? Y claro, la ira de Dios se manifiesta contra Israel. Y fijaros lo que Moisés dice allá por el capítulo 32 de Éxodo. Él dice lo siguiente, que perdones ahora su pecado. Y dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Tremendo. Él dice lo mismo también. El Señor le dice, no, yo raeré a aquel que pecare contra Israel y mi libro. Pero vemos, son hombres consagrados. Y realmente, digo yo, Señor, ¿cuánta necesidad tenemos de que haya ese sentir en aquellos que ministran las cosas de Dios? ¡Qué tremendo amor! ¡Qué tremendo amor hay! Que hasta pone el beneficio personal a un lado para que Dios otorgue perdón en beneficio de los demás. Es algo que llama mucho la atención. Y este es el amor que necesitamos en estos días en la casa
de Dios. Este es el amor que necesitamos en la casa de Dios, para que el glorioso Evangelio sea extendido en el área donde nosotros vivimos. La pregunta que yo me hacía cuando miraba el sentir de Pablo, yo me hacía la misma pregunta: ¿tengo yo ese amor por la salvación de nuestros paisanos? ¿Tengo yo ese amor? Yo te pregunto, ¿tienes tú ese amor por la salvación de aquellos que hablan nuestra misma lengua? Pero no solamente de estos, sino de aquel que está a nuestro lado. Tenemos nosotros nuestro amor por esa gente que está a nuestro lado, quizá familiares o amigos, para darles la palabra de Dios, para que ellos sean también participantes de este glorioso Evangelio. Hermanos, muchas veces tenemos que poner a un lado a veces nuestra salud, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestro ego personal, nuestro prestigio, dejarlo a un lado y persistamos en la extensión del Evangelio para que muchos puedan venir a Cristo, especialmente dentro de nuestro círculo familiar. Por demás está que vayamos a predicar el Evangelio en la casa, si en casa tengo un hijo, o una hija, o un padre, o la madre, que todavía no es creyente. Por demás es creyente. ¿Por qué? Porque somos llamados en la casita primero, es ahí, en casa. No quiere decir que no vamos a ir a repartir tratados si no es necesario, pero el llamado es ahí. Un pastor me dijo: mi pequeña iglesia es el grupo en el cual tú te estás rodeando, tus hijas, tus hijos, tu familia, tus nietos. Les mostramos a ellos amor como Pablo, hasta el punto de dejar nuestro ego personal y amarlos con el amor de Dios. Años atrás había una hermana, hace muchos años atrás, que su esposo no era creyente. Y viene y consultó al pastor, y el pastor le dice: hermana, ¿qué es lo que le dice la palabra de Dios en cuanto a su esposo? Que respete a su esposo. Pero ya, que no es creyente. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Que respetes a tu esposo. Amén. Y cuando vivas la realidad de la obediencia a Dios, ese hombre va a venir al conocimiento de Jesús. Y al esposo le dice igual, al esposo que le dice que ame a su mujer, y si la mujer no es creyente, a la larga, cuando uno es obediente a la palabra de Dios, esa persona viene al conocimiento de la salvación. Hermanos y hermanas, a veces, y nosotros hemos tenido una tremenda lucha en casa cuando estuvimos en España con una hermana que realmente está ahí con los testigos de Jehová, y hubo un momento en el cual el Señor, oigo en mis oídos que me dice: humillaos ante la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando llegue el tiempo. No te encoleres, muéstrate humilde para poder ganar a tu hermana para mí. Y cuesta trabajo, te los tienes que tragar duros, porque te dicen cosas y tú tienes que humillarte ante la poderosa mano de Dios. Al final, Él ha pedido: alguien, ¿puedes orar? Y en el nombre de Jesús, ya no solamente en el nombre de Jehová. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Pablo tuvo amor, verdadero amor. ¿Tengo yo amor por los míos? Si tú tienes amor por tus hijas, por tus hijos, y ves que van andando así, si muestras fidelidad a Dios y obediencia a Dios, un día vas a ver la alegría de verlos venir al conocimiento de Jesús. Garantizado. Es el amor que tenía Pablo. Es el amor que tenía Pablo. Y eso nos toca, a veces nos toca el ego. Muchas veces nos toca el ego y el yo lo tenemos que dejar a un lado. ¿Ves que esto me duele? Oiga, ¿que le duele qué? ¿Cristo Jesús le dolió los latigazos que le dieron? Claro que sí. ¿Le dolió la corona de espinas que le pusieron? Claro que sí. ¿Qué te duele, hermano y hermana?
En Cristo Jesús, nada. Lo único que nos tiene que doler, que hay personas a nuestro alrededor que si no tienen a Cristo, van camino al infierno. Y eso es lo que nos tiene que doler. Y eso es lo que le dolía a Pablo con sus paisanos. Qué tremendo sentir de Pablo. Necesitamos ese amor, ¿verdad? Yo lo necesito. Yo lo necesito para estar aquí. Yo lo necesito. Todos lo necesitamos. A veces podemos anteponer nuestra enfermedad, pero quizá esa persona que te llama por teléfono, ¿verdad? Y que quiere desahogarte contigo y hablar contigo de tu familia, pídele a Dios ayuda para que te dé paciencia, porque es lo único que tiene, te tiene a ti. Y se descarga contigo. No nos gusta ser el felpudo de la casa. ¿A que no nos gusta? No nos gusta ser el felpudo que se limpia. Pero a veces es la única forma de enseñarles el servicio de Cristo. Que Dios nos ayude a mostrar amor. Y hago la insistencia, especialmente en casa primero. Después, fuera, ¿dónde? En las calles de Sydney, y si algunos llamados como Octavio venía a Australia. Pero primero en casa. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Bueno, volviendo a Pablo, él sentía tristeza porque Israel, fijaros lo que tenía. El pueblo de Israel tenía todo. Dice Pablo, yo deseaba yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fijaros lo que tenía el pueblo de Israel. Y sigue teniendo en parte. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo no sé, hermano, los testigos de Jehová, y lo digo con mucho respeto, cuando leen el versículo 5, la última parte, cuando dice que Cristo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Yo le digo, ¿cómo leerán los testigos de Jehová ese versículo? ¿Cómo lo leerán? Apúntalo y dile a la persona que está que te lo lea. ¿Cómo me lees este versículo? Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Vamos a mirar unas cositas de lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Muchas de las cositas, la adopción, que tienen la adopción, no en el sentido de salvación, por el mero hecho de ser israelita, sino que la elección soberana de Dios entre todas las naciones de la tierra, Él elige, entre todas las naciones de la tierra, en la soberanía de Dios, Él elige a Israel. Lo adoptó como nación, para que fueran testigos a las demás naciones. En el profeta Isaías lo dice de una forma muy hermosa. En Isaías 46 dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Es una forma hermosa del amor de Jehová al pueblo de Israel. Tienen la gloria, lo que dice aquí, la gloria, la Shekinah, que representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Su gloria se hizo presente en el desierto en una nube, después en el templo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, hasta que la casa quedó desierta en el año 70, cuando el templo fue destruido y su casa quedó desierta, y hoy hay una mezquita islámica en el mismo lugar, pero hasta el año 70 tenían la presencia, el pacto. Israel tenía un pacto, unas promesas o acuerdos legales de Dios con su pueblo. Comenzó con el padre de la fe, que es Abraham. Luego en el Sinaí, cuando Dios les dio sus leyes y mandamientos. Luego en el pacto con David.
Y luego se llega al pacto de los pactos, que es la sangre del Mesías, que es el pacto que culmina todos los pactos, que es a través de ese pacto que tú y yo hemos venido al conocimiento de Jesucristo. Ellos tenían el culto y las promesas. Todos los sistemas religiosos, ninguno de ellos tenía sentido, ninguno de ellos tenía sentido. Ninguno de ellos adoraban lo que Israel adoraba. Los demás eran falsos. El único que llevaba el sello de identidad era el realizado por Israel. Que tenían las promesas. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, allá por el capítulo 2 de Hechos, les recuerda cuando hay el llamado a arrepentidos, y él les dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Las promesas del Mesías son para Israel primero. Tenían todo. Los patriarcas, en el versículo 5, los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, David, los profetas de la casa de Judá, donde vendría el Mesías, todas estas ventajas y bendiciones habían sido derramadas sobre el pueblo. Guardadores de las Escrituras. Hace poco tiempo estaba leyendo un comentario de cómo el judío era tan minucioso en la copia de las Escrituras, que ellos, cuando tenían que poner el nombre de Elohim, el nombre de Yahweh, el nombre de Dios, iban y se lavaban las manos y escribían letra por letra. Ellos contaban si faltaba alguna comita, y ¿saben lo que hacían? Cuando faltaba una coma, rompían todo y volvían a escribir a mano las Escrituras. La versión de los 70, que es la versión del Tanakh que usa el Señor Jesús, fue escrito, y dice que tardaron como 2 generaciones en dejar el escrito puesto a mano. 2 generaciones era el Tanakh que leía el Señor Jesús, y los judíos del tiempo del Señor eran minuciosos en la escritura. Una sola comita que faltaba, se rompía todo y se volvía a escribir. Tremendo trabajo, guardadores de la Escritura. Y hoy tenemos la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, y podemos darle gracias a Dios por ello. Y es algo que me gusta contar cuando nuestro hermano Jonathan, que ha contado Tomás, que él es judío, él era cantante antes y después, tiene una voz hermosa y además era músico. Él toca bastantes instrumentos y dice que él era judío, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él llevaba una vida llena de pecado en su vida, llena de pecado y llena de muchas cosas. Y dice, pero me casé con una mujer que era creyente, pero dice, yo no sé cómo, dice, desde que empezó la escuela dominical. Y dice, pero ella estuvo en desobediencia porque se unió en yugo desigual a un no creyente. Pero vamos, dice, ahí comenzó mi carrera, digamos, para conocer al Señor. Y este hombre dice que empezó a tocar en una banda en el cual, por mano de Dios, todos los músicos eran cristianos, ¿sabes? Y dice que yo veía en esta gente, en estos músicos, pues estos no se drogaban, no decían palabras realmente muy fuera de tono, y profesionalmente eran unos buenos músicos. Dice, yo lo estaba admirando, y un día uno de ellos dice, mira, Jonathan, te vamos a regalar un libro que los han escrito tus parientes, tus conocidos. Y me dieron una Biblia, y él dice que empieza a mirar así, como conocido. Isaías, Jeremías, son tu gente. Te vamos a buscar un libro que lo ha escrito tu gente. No sé, yo aquí no encuentro. A ver, Jeremías, Isaías, Pablo, Jesús. Dice, yo conozco a un colombiano que se llama Jesús, que es el que le pasaba toda la sociedad a él para continuar en sus cosas, pero el Jesús no. Pero por curiosidad, él comenzó
Y dice que cada vez que tomaba la Biblia, no sé por qué razón lloraba. Ese hombre lloraba. Y dice que poquito a poquito vino al conocimiento de Yeshua HaMashiach, que es el Señor Jesús. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le iba iluminando y descubriendo la realidad de su Mesías. Y ahora dice, sirvo a Yeshua, sirvo a Jesús, con mi voz, con mi música. ¿No vamos? El cambio, la palabra de Dios, le fue entregada. He mencionado esto porque venía al asunto, ¿nos damos cuenta? Pablo dice,